Ahí se puede dar. Es lo mejor. Bien, que Dios les bendiga, hermano. Amén. La gloria es para Dios. Dios suficiente tiempo el hermano. Hoy sí, estamos bien, hermano. Gloria a Dios. Así terminamos más luego. Amén. Bien, sean bienvenidos al estudio bíblico esta noche. No descuidemos los estudios bíblicos, ya que ahí es donde Dios obra en nuestra vida, cuando aprendemos de Él, porque Jesús siempre vino a enseñar. Amén. Él vino a enseñar su palabra, a enseñar una forma de vida. Así es que vamos a la palabra de nuestro Dios, Romanos capítulo 4. Amén. Leemos del versículo 13 en adelante, unos 4 o 5 versículos, y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Romanos 4:13. Amén. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Amén. Vamos a hablar acerca de la promesa realizada mediante la fe. Capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tenemos todos? Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Incline su rostro y damos la bendición a nuestro Dios para que sea Él el que habla en nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Obre grandemente en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que esos corazones estén dispuestos, Señor, a aprender de usted, a escuchar esa palabra, Señor, con esa diligencia que a usted le gusta, bendito Dios. Por eso le damos gracias, Señor, y ahora le pedimos que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, veníamos hablando cómo Abraham fue justificado por la fe. Ahora vamos a hablar acerca de la promesa, que Abraham también la recibe por la fe. ¿Por qué se reciben las promesas? Por la fe, porque uno cree. No es porque no crea, no es porque no tenga fe. Cuando usted viene a tener fe, cree en lo que Dios habla es real, que no es una mentira, que se va a cumplir, porque Dios siempre cumple las promesas. Y eso, tengámoslo por seguro de que por la fe, Dios va a cumplir esa promesa en su vida y en la mía. No sé cuál es la necesidad o la petición que usted tiene, pero por la fe ya es un hecho. Porque esa es la fe, creerle a Dios. Creer lo que ha prometido, que es una realidad. Que nuestras vidas son diferentes por la fe. ¿Por qué? Porque por la fe Abraham le creyó. Y vino a ser justo, como dice el hermano Juan, que el justo por la fe vivirá. Entonces la fe nos hace justos, nos hace vivir en el camino de Dios. Bien, entonces la promesa realizada dice que es mediante la fe. Versículo 13, iniciamos ahí, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahí está donde Dios le dio esa promesa a Abraham, ¿verdad? De que él iba a ser heredero del mundo. Muchas naciones iban a ser benditas en él por haberle creído a Dios. Por eso es que está esa promesa ahí, donde dice Génesis 12:3, que bendeciré a los que te bendijeren
y maldeciré a los que te maldijeron, y en ti serán benditas todas las naciones. Cuando habla de naciones se refiere a las naciones gentiles, Gloria a Dios. al pueblo aparte de la raza judía, al pueblo que no era escogido. Amén. Eso es las naciones, ahí está usted y yo. Son las naciones gentiles, las que el apóstol Pablo vino a predicar y a enseñar, cómo esas naciones gentiles, que no había promesa para ellos, Gloria a Dios. Dios vino y los hizo sus hijos, de la nada, porque así es Dios. Él hace caminos donde no los hay, o cambia los caminos como Él quiere, como a Él le place. Así que por eso que dice que a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, la justicia no es la del hombre, es la justicia de Dios la que hace que el hombre tenga fe, que le crea a Dios, que hay una gracia que Cristo vino a regalar. Y eso usted lo recibe cuando reconoce a Cristo, cuando Él pone el sello en su vida, el sello del Espíritu Santo. Así que por eso es que Abraham recibió de parte de Dios esa promesa y lo declaró justo. A pesar de lo que Abraham haya sido, Dios vino y lo justificó porque le creyó. Así que sigámosle creyendo a Dios hasta el día en que nos vayamos con Él y estemos con Él, le vamos a seguir creyendo. Así es que la gloria es para Dios, ¿verdad? Así es que dice el versículo 14: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Ahí está diciendo de que no serviría la muerte de Cristo, porque no habría fe en Cristo si por la ley fuera justificado. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 14 el apóstol Pablo. Porque si los que son de la ley, dice, fueran los herederos, vana resulta la fe y anulada. Entonces la palabra de Dios no tendría validez. Es como la predicación. Si no se tomara en cuenta, si no se creyera, sería por gusto. Esa muerte de Cristo no valdría la pena, pero valió la pena. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitábamos de esa gracia. Porque esa gracia nos justificó por la fe cuando nosotros ya estábamos muertos. Somos pecadores. Pero Cristo quiso limpiar el pecado que había en nosotros y nos justificó. Nos santificó por medio de la fe. Por eso es que aquí está diciendo que si por la ley muchos se salvaran, no habría que tener fe en nada. Solo someterse a la ley que Dios había dado, pero aquí dice que resultaría vana la fe y anulada la promesa si todos los herederos de esas promesas fueran por la ley, pero no es así, sino por la fe en Cristo Jesús. Nosotros somos los herederos. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que le dio a Abraham, que su descendencia iban a ser herederos del mundo, iba a ser grande. Así es que esa promesa es para cada uno de nosotros, porque ahí está la fe, desde el inicio de la creación. Por eso está en ese libro, hablando de la fe, cómo sacó Dios de Abraham a ese pueblo que no existía, pero por la fe, ese pueblo vino a crecer, vino a ser una nación libre, soberana, porque a Dios así le plació. Fundaron de lo nada algo que el mundo se diera cuenta que existía un Dios poderoso. Bien, entonces dice el versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces dice de que la ley lo que produce es la ira. Y es cierto, porque cuando usted va y comete una falta delante de Dios, acercándose a los mandamientos, pero no los cumple, a Dios no le agrada. Entonces provoca la ira de Dios y viene el juicio. Cuando usted viene y no cumple uno de sus mandamientos, que le toca muerte, porque eso es un pecado. Fallarle a Dios es pecado. Faltar a los mandamientos es pecado. Entonces viene y usted y yo éramos merecedores de la muerte. Éramos, porque ahora ya no. Ahora Cristo nos dio esa esperanza de vida eterna, no muerte eterna. El hombre por sí solo no hubiera podido salvar, ni por la ley nos hubiera salvado, pero gracias a la sangre de Cristo,
cada uno de nosotros ya fuimos justificados. Ahora tenemos esperanza de vida eterna con Cristo en los cielos. Así es que dice que donde hay ley, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, cuando Abraham fue llamado, no había ley. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo, que él vino y no fue en tiempos de la ley. No existía, Dios no la había dado, porque a quien se la dio es a Israel. Pero Israel no existía. Por eso es que fue antes de la ley que Abraham recibió esa promesa. Y la recibió Abraham, no el pueblo, ¿verdad? Pero ya Abraham ya tenía esa promesa de que iba a tener un pueblo grande. Y ese pueblo iba a ser bendecido. Por eso es que dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Pero en ti serán benditas, dice, todas las naciones. Así es que por eso es que está hablando que donde no hay ley tampoco había transgresión. Quiere decir que en ese tiempo se valía todo, porque no había ley, no había quien dictara juicio. Eran libres, podían pecar y nadie les decía nada porque no había castigo. No había un reglamento, un mandamiento que cumplir, y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Se cometían asesinatos, violaciones, pero no había ley. Cada quien era libre de tomar su justicia por su cuenta. Eso es lo que habla. Donde no hay ley, no hay castigo. ¿Por qué? Porque había libertad, y esa libertad era el mismo libertinaje, no la libertad con que Cristo nos hizo libre. Versículo 16. Por tanto, dice, es por fe, para que no sea, o para que sea por gracia. Entonces, por la fe, es que yo he creído que Jesús murió y me regaló, esa es gracia, el regalo de Dios. Me regaló la salvación, y a usted también. Todos somos salvos por gracia, por la fe. Por eso que dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Ahí confirma la promesa, a través de la fe. Eso es lo que dice, para que sea firme, dice ahí, ¿verdad? Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, que se cumpla. Porque todo lo que Dios habla se cumple, dijimos. Así es que para toda su descendencia, dice, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo viene de la descendencia de Abraham, viene del pueblo de Israel, viene de una de las tribus de Israel, de la tribu de Benjamín. De allí es la descendencia del apóstol Pablo, igual que el rey Saúl, de ahí mismo venía, de la tribu de Benjamín. Entonces, por eso es que él dice que la promesa viene a ser para todos, dice, el cual es Padre de todos nosotros, el Padre de la fe, Abraham. Ya traía por la fe ese pueblo, esa herencia. Y aquí iban a ser grandes, iban a ser poderosos. Dios los había bendecido, pero muchos no le creyeron, ¿verdad? Como en estos tiempos muchos escuchan que se predica de Cristo crucificado y su esperanza de vida eterna, pero no quieren nada con él. Así pasaba en aquel tiempo, y que el hombre siempre ha sido así, por su misma naturaleza pecaminosa, por la descendencia donde venimos de pecado, se ha enraizado más el pecado en el hombre. Pero Cristo conocía eso, Dios conocía eso, y por eso ya tenía su plan perfecto para poder derrotar al enemigo, porque el enemigo estaba feliz que había hecho pecar a las generaciones, porque eso es lo que quería el enemigo. Esa vez dijo, media vez destruya la primer creación de Dios, deshago toda su descendencia. ¿Por qué? Porque ya pecaron. Según él tenía una gran victoria, pero como Dios lo sabe todo en su conocimiento infinito que Dios tiene, ya traía su plan para darnos una salvación,
para quitar el pecado. Y eso es a través de Cristo. Con su muerte y su resurrección, allí cumplió Dios el plan para salvar al hombre. Si no, nadie fuéramos salvos. Todos estuviéramos ya muertos. Pero su gracia nos ha salvado y nos ha dado vida eterna. Versículo 17. Como está escrito, dice, te he puesto por padre de muchas gentes. Ahí está, ¿verdad? Padre de muchas gentes, de muchas naciones. Cuando dice gente, gentiles. No a su descendencia. Es padre de mucha gente, aunque no sea su descendencia, pero ya es padre por la fe. Porque de allí se generó esa nación. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, dice. No delante de nosotros. Primero delante de Dios. Te he puesto por muchas. Dice ahí, padre de mucha gente, ¿verdad? Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó. Ahí está la diferencia. Que ¿por qué lo eligió Dios? Porque creyó. Le creyó a Dios. Creyó que lo que Dios hablaba era real. Que no mentía. Y por eso es que dice, delante de Dios a quien creyó, el cual dice, da vida a los muertos. Ahí va avanzando más. ¿Qué es lo que Dios puede hacer más? Desde que le dio esa promesa, la cumplió, y ahora está diciendo el apóstol Pablo que es capaz de dar vida a los muertos. Y usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios. Así es que por eso dice ahí que el cual da vida a los muertos y llama, dice, las cosas que no son como si fueran. Ahí está lo que decía, ¿verdad? Que Dios hace caminos donde no los hay. Por eso es que dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Y eso es la fe, ¿verdad? Creerle a Dios, creer lo que Dios ya me prometió, yo ya lo recibí por la fe. Ahora usted tiene que evaluar, ver si lo que Dios le ha prometido ya lo recibió, pero en su corazón por la fe. Ahora físicamente quizás usted no lo tenga, pero en su corazón usted dice, yo ya tengo esa respuesta a esa necesidad. Pero hay que creerle a Dios. Qué sé yo, si es de sanidad, de provisión o de alguna otra cosa. Pero si le ha creído a Dios que Dios lo va a dar, es un hecho. Créanme, pero es en el tiempo de Dios. Solo hay que esperar en Él. Por eso es que dice allí, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, las cosas son porque Dios ya las prometió. Dios dio esa promesa. Ya la cumplió, hizo grande al pueblo de Israel. Ahora falta una promesa que venga por su pueblo. Y si usted no lo cree, no lo espera, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice aquí que es para todos los que aman su venida esa corona de justicia. Por eso debemos de esperar esas promesas en Dios, no en el hombre. Por eso dice ahí, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿A cuánto nos dio vida Dios? Dios nos ha dado vida. Y sintámonos privilegiados de tener vida delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él pone la vida y Él la quita. Entonces en el momento que Él decida quitarla, la quita. Pero si Él quiere levantar a un muerto que ya no tiene esperanza, lo levanta. Pero hay que creerlo. No es del hombre, eso es de Dios. ¿Por qué? Porque Él de la nada hace muchas cosas. En un desierto puede ser y Él puede hacer maravillas. Puede ser ese paraíso. Ahora, ¿cómo no va a poder transformar una vida? Muchas personas han sido transformadas por el poder de Dios. Versículo 18 dice, Él creyó, dice, en esperanza contra esperanza. ¿Por qué dice en esperanza contra esperanza? Porque la promesa que Dios le dio le daba una esperanza. Y una de las esperanzas era de que él aún a su edad, cuando muchos médicos dicen de que a esa edad ya el hombre está muerto. ¿Por qué? Porque ya no puede engendrar hijos.
Y Dios le dio esa promesa a esa edad. Y por eso él tenía esperanza, pero era contra esperanza por la edad. Por eso es que dice ahí, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, algo contra naturaleza, algo que no podía hacer según las leyes naturales. Pero con Dios sí se podía hacer. Y el que lo estaba prometiendo era el que lo había prometido esa promesa a Dios por la fe. Le estaba diciendo, si tenés fe, va a ser posible. Si tenés fe, vas a tener ese hijo. Amén. Si tiene fe, hermano, Dios le va a responder. Pero si lo cree. Por eso es que dice que Abraham lo creyó. Y aunque era contra esperanza, o que no había esperanza, pues, como muchos pensamos, ya no tiene remedio esta enfermedad. Pero Dios lo puede quitar si confiamos en Él. Por eso que dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Para qué? Para llegar a ser padre de mucha gente. Entonces, Él no creía, pero a su vez había recibido esa esperanza de que podría ser, porque el que lo hablaba era fiel. Porque no falla. Nosotros fallamos, pero Dios no falla. Y si Él había prometido a Abraham esas multitudes, allí las recibió Abraham. Allí vio crecer a sus 12 hijos después, que no tenía ni uno. Tuvo un montón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Sara era estéril. Pero si la promesa viene de Dios, había que esperar en Él. Y eso hizo Abraham. Y es la paciencia con que usted y yo debemos de esperar en Dios. Pero creámosle a Dios. ¿Por qué? Porque solo en Él hay promesas reales. No promesas que el hombre hace. Lo que Dios promete lo cumple y hay que esperar en el tiempo que Él quiera darlo, ¿verdad? Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahí está, ¿verdad? Que en su tiempo, quizás Abraham o Sara vieron pasar mucho tiempo porque pasaron varios años después de esa promesa. Unos dicen que fueron 9 años, 10 años y no venía la promesa. Y usted y yo quizás muchas veces le hemos pedido a Dios y vemos pasar el tiempo, 1 año, 2 años y no viene. Entonces ahí es donde se adelantó Sara. Quería ayudarle a Dios, pero no podemos ayudarle a Dios. Porque lo que es del hombre es carne. Pero lo que es de Dios es espíritu. Y hay esperanza, y hay fe, y hay gracia. Lo que el hombre no tiene hay que pedírselo a Dios. Esa gracia, esa fe, delante de Dios primeramente y después delante de los hombres. ¿Por qué? Porque si usted haya gracia con sus jefes, con sus esposos o con sus vecinos, no va a tener pleitos. Pero cuando no hay gracia, de un solo salen enojados. O salimos, ¿no? Más peor que los vecinos. Pero esa gracia Dios la puso en Abraham. Y él esperó en él. Y a pesar de que pasaron los años, Abraham seguía esperando. A pesar de que le nació otro hijo antes. Porque Sara le dijo, ayudémosle a Dios. Tal vez esa es la promesa. Y le dio a Agar, la sierva allí. Allí es donde nació el otro hijo. Que no era de la promesa. No era el que Dios estaba dando. Dios lo iba a dar en su tiempo, no en el tiempo del hombre. Pero como el hombre quiere que en su tiempo se cumplan las cosas, allí es donde se acelera. Allí es donde se pierde la esperanza. Y por eso es que habla de esperanza contra esperanza. Bien, versículo 19 dice, y no se debilitó. ¿Qué dice? Que no se debilitó. Entonces no se debilita, hermano. Sigue esperando en Dios, siga teniendo fe, sígale creyendo, porque eso es lo que dice ahí. ¿Y por qué no se debilitó? Es que todos pensaban de que se iba a debilitar por lo viejo que ya estaba, que ya no iba a tener fe. Eso es lo que dice ahí. Y no se debilitó en la fe al considerar, dice, su cuerpo ya viejo. Eso es lo que dice ahí. Que estaba, dice, ya como muerto. Ahí mismo lo dice, ¿verdad? Ya estaba muerto. Ya no le gustan las mujeres. A eso le llamaban muerto. ¿Por qué? Porque ya no podía procrear hijos. Entonces, dice, no se debilitó. No se debilita, hermano. Luche.
Luche con esas armas poderosas en Cristo. Luche con la fe, con la palabra, con esa gracia que hay que pedirle a Dios para poder soportar las pruebas, para poder soportar las aflicciones, el dolor, porque pruebas hay, pero hay que luchar y mantenerse firme en que un día esa promesa va a ser real. Pero si usted viene y pasa un año y dice ya no hubo nada, ya perdió la fe. Pero si sigue esperando, Dios le va a dar esta respuesta. Pero créale a Dios. Por eso es que dice ahí, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, ¿verdad? Entonces no porque estamos viejos vamos a decir, no, ya no podemos. Tenemos que seguir luchando. Si Dios nos va a dar vida. Pastor José dice que quiere 100 años. Y aquí Abraham los tenía casi. Pero no se rindió. Eso es lo que dice ahí. Dice que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara ya estaba seca. Cuando ya se secó, ya no se puede. Pero como para Dios no hay nada imposible, el vino lo hizo fértil. Y allí nació el hijo de esa promesa. ¿A dónde está esa promesa que usted está esperando? La ve muy lejos, por los 100 años. ¿De dónde tenía Abraham? Ahora ustedes están jóvenes. No han llegado ni a 50. ¿Verdad? Pero Abraham tenía 100 y seguía creyendo, seguía esperando. ¿Qué cómo va a ser? Solo Dios lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la respuesta? Usted no la sabe. Porque Dios de cualquier lado puede sacar algo. De cualquier lado dice, no, de aquí te voy a bendecir. O de aquel que no es ni creyente, de allí te voy a bendecir. Porque Dios así es. Porque nadie detiene a Dios con su poder. Pero muchas veces nosotros estamos limitando a Dios. Creemos que el poder de Dios no puede traspasar esos límites. Nos ponemos esas barreras. Pero esas barreras hay que quitarlas porque para Dios no existen barreras, no existen fronteras. Todos somos iguales, dice delante de Él. Por eso es que Abraham le creyó a pesar de los años, de la esterilidad de la mujer. Él le creyó. Ya no podemos decir tener hijos. ¿Para qué quiero herencia? Porque Dios le prometió una herencia. Pero ¿para qué si ni hijos tengo a quién dársela? Mi esclavo va a ser el heredero, porque así era la tradición. Pero le creyó a Dios que le iba a dar un hijo y ese iba a ser el heredero, así es que así se lo dio. Así es que hay herencia de parte de Dios, no solo para Israel o para sus hijos, sino para el mundo gentil. Usted y yo tenemos esperanza por pura misericordia. Versículo 20. Tampoco dice dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Entonces, ¿qué dice? Que no tiene que dudar. ¿Por qué duda, hermano? ¿Cuál es la duda? ¿O quién le mete esa duda? Si aquí nos está diciendo que Abraham recibió esa promesa y no dudó. ¿Por qué duda? ¿Qué es lo que lo hace dudar? Dice que la duda es del diablo. Eso dice la palabra. Y si usted le entra la duda en las cosas que usted está esperando y que no las ve, que las ve lejos, el enemigo ya le metió ese temor. Por eso es que el enemigo trabaja en su mente, dominando su mente, y le dice, no estés yendo que es por gusto. Y muchas veces lo rendimos. Ya no venimos. Se nos acaba el gozo. Pero Dios quiere que todo el tiempo estemos en sintonía con Él, en comunicación con Él, en oración con Él, en lectura bíblica con Él. Entonces dice, tampoco dudó por incredulidad de esa promesa. O sea, no hay por qué dudar, porque hemos visto esos ejemplos de cómo Dios ha cumplido esas promesas. Como grandes mujeres estériles, de grandes hombres de fe, no podían tener hijos. Son muchos, empezando desde Abraham y sus hijos, tenían mujeres estériles.
y le pidieron a Dios y Dios les respondió. Por eso Isaac y Jacob tenían mujeres estériles. Pero le pidieron a Dios y Dios les respondió. ¿Por qué no le pide a Dios? Si Dios responde, ¿por qué confiamos en lo que tenemos o en las cosas terrenales antes que en Dios? Si esas cosas se nos van a acabar, pero Dios no se acaba. Dios permanece ahí. Él está en su trono y esperando escuchar el clamor de su pueblo. Así que, hermano, usted y yo no debemos de dudar, que no entre la duda, la incredulidad en nuestras vidas, porque las promesas de Dios son reales. Eso nos está diciendo el versículo 20, ¿verdad? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Si no, dice, ¿qué pasó? ¿Qué dice? ¿Están conmigo en la Biblia? Sino que se fortaleció. Estamos en el 20. Se fortaleció. Entonces, cuando la duda entre, mejor fortalezcase con la palabra. Porque eso es lo que hizo Abraham. Eso es lo que dice ahí. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que esa promesa le dio fortaleza, le dio fuerza. Por eso es que el salmista dice que es mi amparo y mi fortaleza. Allí se fortalecía Abraham. Dice, sino que se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Fortalecerse en la fe, creerle más a Dios. Cuando llegue la duda a su vida, diga, lo que Dios va a hacer es más grande que esta duda que me está metiendo el diablo. Porque el diablo es el que le mete duda. Quiere dudar su vida para que sea de él. Entonces, pero si la duda lo domina, hermano, fortalezcase en la palabra. Fortalezcase en la gracia de Dios por medio de la fe, dándole la gloria a Dios. Eso es lo que Abraham dice, que él no se rindió, ni dudó por la incredulidad de esa promesa, sino que se fortaleció en fe. Entonces, para crecer en fe o para fortalecerse, usted tiene que conocer la palabra y leer su palabra y clamarle a Dios y creerle a Dios. Porque si no le cree, ¿cómo va a llenarse de fe si está dudando de las promesas de Dios? Nadie que no cree se va a fortalecer, se va a decaer. El enemigo lo va a zarandear como le dijo a Pedro. El enemigo me ha pedido para zarandearte, pero ¿qué hizo Dios? Lo fortaleció, porque le dijo, yo he orado por ti. Ore por los demás, por sus vecinos, por sus amigos, por sus hermanos. Fortalezcase en la fe. Porque si no se fortalece, el enemigo va a seguir metiéndole la duda y esa duda va a seguir creciendo. Y al final va a venir siendo como los incrédulos, como los impíos. ¿Por qué? Porque cuando la duda llega, así es. Porque muchos de los que se han apartado es porque llegó la duda de que si lo que estaba haciendo agradaba a Dios o era lo correcto. Muchos se preguntan eso, muchos cristianos. ¿Estaré en lo correcto? ¿Estaré equivocado? Dicen muchos. Si aquí está la palabra. Si está haciendo como Dios quiere, no te equivocas. Tiene que creerle a Dios. Pero cuando usted viene y confía en el siervo, en la sierva, o lo que le va a decir, entonces está dudando del poder de Dios. Porque Dios lo que habló, ya está escrito todo aquí. Lo que quiso decirle al hombre, que el hombre aprendiera, que aquí dejaba su enseñanza como le dejó al pueblo de Israel, los mandamientos. Ahora le dejó su palabra, para que usted se fortalezca en esa palabra de fe. Y por eso que hay muchas promesas donde dice, no temas, yo estoy contigo. Y es que Dios siempre está con nosotros. Pero yo me aparto de la presencia de Dios muchas veces. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos, que nos apartamos de la mano de Dios, nos soltamos. Y lejos de Dios no somos nada, ¿verdad? Así que por eso dice ahí, sino que se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios. Cuando usted vea la victoria que Dios ha hecho en su vida, dele la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque así da fortaleza a su vida y a los demás hermanos. Hay que fortalecerse en Cristo Jesús, ¿verdad? Dándole la gloria, diciendo, Dios es grande, porque esto y esto ha hecho en mi vida.
Grandes maravillas hizo desde tiempos antiguos. Versículo 21, porque tenemos que llegar hasta el 25. Plenamente, dice, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que ha prometido. ¿Qué es lo que está diciendo? Confirmando que plenamente, eso es lo que está diciendo el 21. Plenamente, dice, convencido, o sea, no dudó, estaba convencido. ¿Cómo está de convencido usted? Con la fe en Cristo Jesús. ¿Está creyendo a Dios? ¿O sigue dudando? Y por eso llevamos una vida mediocre. Nos pasamos de lo mismo. Porque nos apartamos. No lo fortalecemos como hizo Abraham. Se fortaleció, dice. ¿En qué? En la fe, en su palabra, dándole la gloria a Dios. Así que el 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que habló y sigue hablando lo cumple. Por eso es poderoso. Eso es lo que dice ahí. Plenamente convencido de que era también poderoso. No era débil. Y por eso Abraham dice, y no se debilitó, porque Dios sabe que el hombre era débil. Pero Dios dice que no se debilitó, sino que es poderoso. Él es fuerte. Fuerte para vencer cualquier problema, para derrotar cualquier enemigo que esté contra sus hijos. Entonces, dice, para hacer todo lo que había prometido. Dios nunca va a mentir, porque no es hombre. El hombre en la carne es que miente para lograr conseguir lo que quiere. Porque solo así se engañan muchas mujercitas con las mentiras y le creen, y después la ven con otro o con otro. Y ahí está la decepción, pero de Dios no nos decepciona a nosotros. Nadie se decepciona cuando alguien ha creído en Dios. Créale a Dios que Él todo el tiempo va a ser fiel. Siempre va a estar ahí ayudándole. Pero hay que creer. Versículo 21 estamos, ¿verdad? Vamos al 22. Por lo cual dice también su fe le fue contada por justicia. Ahí está, ¿verdad? Así es que el haberle creído a Dios, el haber estado convencido de las promesas de Dios, que eran reales y que el que lo hablaba era poderoso para cumplirla. Entonces dice allí, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cuando usted le cree a Dios, viene la bendición, viene la justicia de Dios, y Dios es justo, y cuando usted le cree, Él ve su carácter, cómo está su relación con Él, y viene y le bendice. Él tiene que creerlo, tiene que estar convencido, porque es lo que Abraham hizo aquí, ¿verdad? Convencido de que lo que había hablado que habló Dios, es real. ¿Está usted confiado y seguro en que el que está hablando a través de su palabra es real? Porque Dios es real. Bien, avancemos ahí, versículo 23. Y no solamente dice con respecto a él, se escribió que le fue contada. Ahí está, ¿verdad? Que dice que no solamente con respecto a él, sino con los demás gentiles. Versículo 24. Sino dice también con respecto a nosotros. ¿A quién? Para nosotros también es la promesa. Allí está diciendo, sino que también con respecto a nosotros, a quienes dice, de ser contada. ¿Contada de qué? Por justicia. Así le va a ser contada por justicia el haberle creído a Dios. Esto dice, es a los que creemos en Él, que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios. Cuando le creemos a Dios, que Dios fue el que levantó a Jesús. Eso es lo que dice. Sino también dice con respecto a nosotros. Entonces que nosotros también tenemos esa esperanza, porque a Jesús lo levantó Dios. A ustedes y a mí los va a levantar Cristo. Por la fe, porque le creímos. Eso es lo que está diciendo, que la promesa no fue contada solo a Abraham ni a su gente, sino a todos nosotros. Y cuando habla a nosotros, está hablando en tiempo presente y a un grupo en especial, a su pueblo. Así es que dice, le creemos en el que levantó a los muertos, levantó a Jesús, Señor nuestro. Era un Señor. ¿Y por qué era un Señor? Porque tenía autoridad. Y por eso usted le dice, Señor, te doy gracias. Porque sabe que es alguien con autoridad.
alguien que merece respeto y hay que ser temeroso de Él y de su palabra. Terminemos en el 25. El cual dice fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vaya, entonces ahí estamos confirmando de cómo la muerte de Jesús, su resurrección, era un plan perfecto de Dios para limpiar el pecado. Eso es lo que está diciendo ahí. El cual fue entregado, dice, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestra culpa. Para eso Dios ya tenía ese plan de salvar al hombre, de quitar esa transgresión, de quitar ese pecado. Y por eso dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando Cristo resucitó, usted fue justificado. ¿Por qué? Porque ahí venía la esperanza. La esperanza que no existía de limpiar al mundo del pecado. Cristo lo hizo, justificándolo. Cuando Dios lo resucitó, lo levantó de los muertos. Allí nació la esperanza de que Jesús venció la muerte, que Jesús venció el pecado, que no hubo pecado ni mancha en él. Y entonces solo alguien limpio, sin pecado, puede limpiar a otro. Pero un pecador no puede limpiar a otro pecado, lo va a llenar más de pecado, ¿no? Entonces cuando usted confía en el hombre, eso pasa. Se está llenando más de pecado. Pero aquí dice que la muerte y la resurrección de Cristo fueron para nuestra justificación. Así es que ahí hemos sido justificados en la muerte de Cristo. Cuando Dios le resucitó, cuando Dios le levantó, ahí había esperanza. Cuando ya no existía. Pero ahora la gloria es para Dios, ¿verdad? Que ustedes y yo ya fuimos limpiados. Ya Jesús nos dio esa justificación. Y ahora tenemos que seguirle y ser agradecidos. Pero, ¿por qué nos apartamos? Solo nosotros sabemos cuando desmaya la fe. Pero hay que estar convencidos como lo hizo Abraham. Usted y yo debemos de estar convencidos de que aquí estamos hablando de un rey, de un Dios poderoso, que lo que Él habla lo cumple, que ha hecho muchos milagros, muchas maravillas. Y en su vida cree que no lo puede cambiar. Si puede. Nada es imposible para Dios. La gloria es para Dios, hermanos. Incline su rostro. Démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos. Damos gracias, Señor, por el privilegio